Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas continuamos nuestra explicación de la historia sagrada del Evangelio mediante el libro de San Juan Bosco, la historia sagrada de San Juan Bosco. Vemos la séptima época, capítulo quinto. Hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro. Resurrección de Lázaro está relatada en el capítulo 11 de San Juan. Capítulo 11 de San Juan. Primero vamos a ver el resumen que da San Juan Bosco, después vamos a explicar un poco más este hermoso capítulo. La casa de Lázaro, especialmente después de la conversión de la Magdalena, era el albergue de los predicadores del Evangelio, y hasta el Salvador mismo se había hospedado más de una vez en esta casa. Entonces, cuando una persona recibe un beneficio grande de Dios, es agradecido con Dios, y ayuda a la iglesia, digamos, ayuda a los predicadores del Evangelio en sus necesidades materiales, ¿no? Como dice en un lugar, San Pablo dice: el que tiene bienes de este mundo ayude al que lo catequiza, lo evangeliza. Si uno da lo espiritual, otro da lo temporal, ¿no? Entonces aquí la familia de Lázaro con sus hermanas Marta y María Magdalena es un centro, podemos decir, donde podían quedarse Cristo y sus apóstoles. Mientras predicaba del otro lado del Jordán, fueron a anunciar a Cristo que Lázaro estaba gravemente enfermo. Jesús tardó un poco antes de ir a verlo y llegó a los 4 días de haber sido sepultado. Nuestro Señor aquí hace a propósito de no ir temprano. No va temprano. Él tiene su plan. Tiene su plan de hacer un gran milagro, la resurrección de Lázaro. Entonces va a tardar 4 días. María Magdalena estaba triste en su casa en compañía de algunos judíos que habían ido a Jerusalén de Jerusalén allá para consolarla. Betania, donde vivía Lázaro, está a 3 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Entonces no es mucho. La hermana Marta, sabedora de que Jesús iba a visitarlas, salió a recibirlo, y luego que lo vio, le dijo, ¿qué le dijo? Ay, Señor, si hubiera sido aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hubiera muerto. Veamos un poco lo que dice aquí el Evangelio, San Juan, capítulo 11, 17. Fue pues Jesús y se encontró con que llevaba ya 4 días Lázaro en el sepulcro. Estaba en Betania, cerca de Jerusalén, como de unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Son costumbres de misericordia. Cuando uno tiene un difunto y viene un problema grave, un enfermo, la gente los visita para consolarlos. Es una de las 7 obras de caridad espiritual, ¿sí? Entonces muchos judíos estaban ahí para consolar a Marta y María. Marta, pues, en cuanto oyó que Jesús llegaba, les salió al encuentro, pero María se quedó sentada en casa. María no sabe que Jesús está por llegar o llegó. Entonces, Marta salió para recibir a nuestro Señor. Dijo pues Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo otorgará. Díjole Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Díjole Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es vida? Es Dios. Dios es vida. Marta no sabe que Jesús es Dios hecho hombre. Dice lo que pedirás a Dios. Ella no sabe todavía.
ven que es un gran personaje, que es el Mesías, que es un hombre de Dios, pero no saben que tiene aquí Dios visible delante de sus ojos, ¿no? Entonces Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Díjole ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Diciendo esto, se fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Maestro aquí, Rabuni, Señor, mayor, una forma de llamar la gente, como Jesús, ¿no? El Maestro está aquí, te llama. Cuando oyó esto, se levantó al instante y se fue a él, pues aún no había entrado Jesús en la aldea, sino que se hallaba aún en el sitio donde la había encontrado Marta. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, viendo que María se levantaba con prisa y salía, la siguieron pensando que iba al monumento para llorar ahí a su hermano. Así que María llegó donde Jesús estaba, viéndole se echó a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Entonces aquí siempre deseo de la vida, ¿no? Si hubiera sido aquí, no hubiera muerto mi hermano. Bien. Viéndola Jesús llorar, y que lloraban también los judíos que venían con ella, se conmovió hondamente y se turbó. Aquí nuestro Señor sí tiene entrañas de misericordia, es un amigo de él. Es verdad, todos lloramos frente a una muerte, ¿no? Muerte, un ser querido. Se conmovió y se turbó, dice, y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Cuidado, como les dije, cuando Jesús hace una pregunta, como cuando sanó la hemorroísa, la que pierde sangre, ¿quién me tocó? Él sabe quién la tocó, pero pregunta para hacer hablar a la gente, ¿sí? Para hacer hablar. ¿Dónde lo pusieron? Dijeron, ven y ve, Señor. Lloró Jesús, lloró su amigo. La muerte no es cualquier cosa, ¿no? La muerte entró en el mundo por pecado, se sabe. Antes del pecado de Adán y Eva no había muerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Lloró Jesús y los judíos decían, ¿cómo lo amaba? Algunos de ellos dijeron, ¿no pudo este que abrió los ojos del ciego hacer que no muriese? Jesús, otra vez conmovido en su interior, llegó al monumento que era una cueva tapada con una piedrota. Dijo Jesús, quitad la piedra. Díjole Marta, la hermana del muerto, Señor, ya hiede, ya huele feo, pues lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero la muchedumbre que me rodea, lo digo, por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Diciendo esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Salió el muerto, ligado con fajas, pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, soltadle y dejadle ir. Suéltenle, quitan esas bandas de sus ojos, de su cabeza. Muchos de los judíos que habían venido a María y vieron lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos se fueron a los fariseos, siempre hay chismosos, y les dijeron lo que había hecho Jesús. ¿En qué te metas? ¿En qué se metan? De veras, hay gente siempre torcida, tiene que desprestigiar, que atacar, que causar problemas, ¿no? Unos de buena voluntad creen en él como Mesías, otros van, dicen a los fariseos, ¿sabe qué eres esto? ¿Eres tú? ¿Cuál es tu problema? Alégrense con los que se alegran, dice San Pablo.
alégrese con esa familia, ¿no? Convocaron entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos una reunión y dijeron, ¿qué hacemos? Que este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y bien, están totalmente equivocados. Al contrario, debido que no hicieron caso a Jesús, se rebelaron tontamente ellos y los romanos vinieron y destruyeron todo, el año 70, ¿no? Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, no comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo. No dijo esto de sí mismo, sino como era pontífice aquel año, profetizó que Jesús había de morir por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino para reunir en uno todos los hijos de Dios que están dispersos. Desde aquel día tomaron resolución de matarle. Y bien podemos que estos chismosos que fueron a denunciar, tienen culpa en eso también. Claro, todos se realizan las profecías libremente, pero ellos tienen su responsabilidad, porque libremente actúan también. Jesús pues ya no andaba en público entre los judíos. Antes se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efrem, y ahí moraba con los discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos subían del campo a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban pues a Jesús, y unos a otros se decían en el templo, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Pues los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que, si alguno supiese dónde estaba, lo indicase a fin de echarle mano. Ay, Dios mío, pobre gente, ¿no? Pobre gente. Y en el capítulo 12, dice 12:9, una muchedumbre de judíos supo que estaba ahí en Betania, vinieron no solo por Jesús, sino por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Los príncipes de los sacerdotes habían resuelto matar a Lázaro, pues por él muchos judíos se iban y creían a Jesús. Entonces, como no logran hacer pasar sus mentiras, y bien quieren ahora matar a Lázaro también. Y Santo Agustín se burla de ellos diciendo, ustedes quieren matar a Lázaro, pero si lo resucitan muerto, puede resucitar también matado, ¿no? ¿Ves, sí? Bien, ahora explicamos un poquito esto. Santo Agustín ve en la resurrección de Lázaro una figura del sacramento de la penitencia. Cuidado, Lázaro fue resucitado, es un hombre real, pero tiene tu aspecto espiritual ahora. Santo Agustín ve en la resurrección de Lázaro, sacramento de la penitencia, como Lázaro de la tumba sales tú cuando te confiesas. Entonces, dice Santo Agustín, cuando uno peca gravemente, está muerto espiritualmente. Pero cuando se confiesa, como Lázaro salió de la tumba vivo, de muerto salió vivo, así uno sale vivo de la muerte del pecado. Se resucita, ¿sí? Repito esto. Santo Agustín ve en la resurrección de Lázaro una figura del sacramento de la penitencia. Como Lázaro de la tumba sales tú cuando te confiesas. Pues, ¿qué quiere decir salir sino manifestarse como viniendo de un lugar oculto? Mas para que te confieses, Dios da una gran voz, te llama con una gracia extraordinaria. Y así como el difunto salió aún atado, lo mismo el que va a confesarse todavía es reo, pero que quede desatado de sus pecados. Dije el Señor a sus ministros, desatadle y dejadle andar. ¿Qué quiere decir desatadle y dejadle andar? Lo que desataréis en la tierra será desatado también en el cielo. San Mateo 18:18. Los protestantes pobrecitos, como son víctimas realmente de una herejía tremenda de Lutero,
que es precursor, ministro del anticristo, bien, ellos piensan seguir el Evangelio, pero siguen el Evangelio según la interpretación hecha por herejes, no por auténticos apóstoles. Por lo tanto, la explicación que recibe el Evangelio siendo falsa, no son auténticos cristianos y son víctimas de malhechores. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. En San Juan 20, 21, 23 y San Mateo 18, 18. Lo que atares en la tierra será atado también. Entonces, esto con sofismas, con palabras inventadas, yo no me confieso con hombre pecador como yo. Señor, usted no sigue el Evangelio. El Evangelio dice, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados. Entonces el sacerdote no perdona por autoridad humana propia, sino como ministro del Señor, como instrumento de Dios. Atados con vendas, los judíos amortajaban, lavando y ungiendo el cuerpo del difunto con aromas para retardar algo la decomposición y atenuar el hedor. Después se envolvían el cadáver con lienzos y vendas cubriéndole la cabeza con un sudario. Era un sistema parecido al que se empleaba en Egipto, pero sin poder proceder a un embalsamiento completo que implicaba la extracción de ciertas vísceras. Los egipcios embalsaban el cuerpo, todavía hay momias de cuerpos en los que descubren los arqueólogos, ¿sí? Veamos el decreto del Sanedrín acerca de la muerte de Cristo. Jesús aparece de nuevo como signo de contradicción. Unos creen, otros lo denuncian. Y eso será hasta el fin del mundo. Todo cristiano que vive cristianamente, unos van a aprobar, otros van a denunciar. Las palabras de Caifás, cuyo doble sentido señala Juan, se refieren a la fundación del nuevo Israel, la iglesia mediante la muerte de Cristo en la cruz. De esta manera, uno de los últimos pontífices de la antigua alianza profetiza la investidura del sumo sacerdote de la nueva sellada con su propia sangre. Mejor que uno solo muera que todo el pueblo. Es decir, Jesús murió y nació el pueblo cristiano. San Juan afirma que Cristo iba a morir para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, pero hijos de Dios en todas las naciones, todos los pueblos, no solamente el pueblo de Israel. Se refiere a lo que el Señor había dicho acerca de los efectos salvíficos de su muerte en San Juan 10, 15. Ya los profetas habían anunciado la futura congregación de los israelitas fieles a Dios para formar el nuevo pueblo de Israel. En Isaías 43, 5, por ejemplo, Jeremías 23, 3, Ezequiel 34, 23, etc. Estos vaticinios, profecías, se cumplieron con la muerte de Jesús, que al ser exaltado en la cruz, atrae y reúne al verdadero pueblo de Dios, formado por todos los creyentes, sean o no israelitas. Todos los hombres están invitados a ser parte del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios, al antiguo, es pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, todo hombre, sea de donde que fuera, de cualquier continente, país, color, bien, si se bautiza, hace parte del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo explicaba a sus fieles la catolicidad de la Iglesia con estas palabras. ¿Qué quiere decir para reunir a los que estaban cerca y a los que estaban dispersos? Que los hizo un solo cuerpo. Quien reside en Roma sabe que los cristianos de India son miembros suyos. El que vive en Roma, el que vive en China, el que vive, Estados Unidos, sabe que el cristiano de Canadá o el cristiano de Italia o el cristiano de Filipinas o de Japón es cristiano igual que él, ¿no? Etcétera. Bien, entonces esto quería decir, veamos la conclusión de Don Bosco. Así tuvo lugar la resurrección de Lázaro, concluye Don Bosco.
Lázaro en el sepulcro es imagen del hombre en pecado. ¿Sí? Lázaro en sepulcro es imagen del hombre en pecado. Puede resucitar de la muerte del alma, si contrito responde a la voz del Señor que lo llama a la penitencia, y si lo absuelven los sacerdotes, queda libre de sus culpas, dice el santo. Un pobre protestante que lee no tiene esas explicaciones, ¿no? Entonces, queridos hermanos, tratemos de colaborar en la resurrección de la gente. Es importante eso también, colaborar en la resurrección de la gente muerta por el pecado, ¿sí? Muchos van al infierno, decía la Virgen de Fátima, porque no hay nadie que reza por ellos. Entonces tratemos de rezar por los pobres pecadores para que se conviertan.